Yo creo que eso tiene que ver también con lo que es la concepción de la cultura nacional o de las diferentes nacionalidades del Estado español. Estamos muy poco educados para recibir productos catalanes en la lengua catalana o productos vascos en la lengua vasca o gallegos en la lengua gallega. Creemos que como tenemos ese marco que de alguna manera compartimos, que puede ser la lengua castellana, tenemos que recibir todo en esa lengua y estamos muy poco acostumbrados. Esto yo creo que tiene que ver más con una cuestión de cultura, de que realmente el Estado español sea consciente de que es una realidad plurinacional y de que igual que recibimos una película francesa en versión original subtitulada, podemos recibir una en euskera, podemos recibir una en catalán o en gallego, que con una cuestión efectivamente política de apoyo. En principio, este programa de Europa Creativa, en lo que tiene que ver con el audiovisual, es una continuación del programa Media, ¿no? Este programa Media lo que hacía era otorgar unos criterios, unas puntuaciones, mediante unos criterios de discriminación positiva, a aquellas cinematografías que llamaban de ámbito lingüístico geográfico reducido. ¿Qué es lo que pasa? Que con estos criterios que solo tienen que ver con los estados, pues naciones sin estado, como puede ser el caso de Euskadi, de Cataluña, de Galicia, no tienen hueco para poder optar a esa discriminación positiva que dé pie a optar a esas ayudas, que es al final lo que está moviendo realmente el audiovisual en Europa. Es cierto que el programa Media tiene un alcance limitado, pero también es cierto que la mayoría de obras que se mueven en Europa lo hacen gracias a sus ayudas. Una manera donde se podría incidir por hacer llegar, por las facilidades que nos da la tecnología, serían los nuevos modelos de video on demand para hacer llegar estos productos en versión original de una manera que además podría ser más económica en cierto sentido. Pero realmente, volvemos a lo de antes, si la figura que juega en todo este campo de las subvenciones es solo la del Estado, si la figura de la lengua o de la cultura no tiene ningún lugar más allá del propio Estado, es muy difícil que estas cinematografías se beneficien de cualquier política de este tipo. Esto es un juego de estados, incluso el propio programa Media no deja de ser un juego de estados donde cada uno acaba mirando qué es lo que ha recibido a partir de lo que ha aportado, muy lejos de esa visión más, vamos a llamar idílica, que podría ser la de fomento a la diversidad cultural, ¿no? Entonces, en la medida en que los estados están intentando lograr mayor número de subvenciones, que estas subvenciones supongan una mayor circulación de sus películas, cinematografías como la vasca, como la catalana, particularmente cuando están rodadas en catalán, en gallego o en euskera, apenas tienen hueco dentro de ese juego. Pues al menos se menciona. Es decir, la realidad de las lenguas, oficiales en los estados, las lenguas regionales, creo que habla explícitamente en el texto, al menos se menciona, que ya es algo, ¿no? Porque pone una realidad que necesita ser atendido en la agenda. El problema en este caso es el de las inercias comunitarias, no deja de ser una posición del Parlamento Europeo, es muy importante porque lo pone en la agenda, pero es cierto que tiene un alcance limitado en la medida en que estos son, digamos, propuestas que tiene que valorar la Comisión y darles una forma política, darles una forma que sería la que estábamos comentando anteriormente. Queremos que las lenguas sean un criterio de discriminación positiva y no solo los estados. Eso podría ser una herramienta de traslación de este problema a un escenario práctico en el que gallegos, catalanes, vascos pudiesen beneficiarse de esas ayudas. Nuestras prioridades son la diversidad cultural. Tenemos que tener en cuenta que por debajo de los estados hay diversidad. Y ese sería el primer problema que encuentro yo dentro de la normativa europea, ¿no? Que no hay un reconocimiento de esa diversidad más allá de poner una sede, diferentes sedes en los estados para acceder a las ayudas. Que las propias administraciones autonómicas se creyesen lo que llevan tantos años diciendo, de que la cultura es un tractor económico, la cultura es una fuente de riqueza, es una fuente de empleo, que también lo es, y lo pusiesen en marcha, porque todo este discurso que se ha llevado entre los últimos 15 años se ha llevado la crisis por delante y ha dejado de ser una fuente de riqueza, ha dejado de ser una fuente de empleo, y ahora es cultura, pero parece ser que no tiene la importancia que otros campos económicos puede tener.
que tiene nuestra política de exhibición, que es donde se van la mayoría de los fondos de media, buscar escenarios alternativos de distribución y de exhibición. Esa puede ser una función importante que nos facilita las nuevas tecnologías. Bueno, ¿por qué no abrimos unas ventanas a estas pequeñas cinematografías de estas lenguas en las salas de Europa Cinemas? ¿Por qué no fomentamos más que estas plataformas de distribución online a las que subvencionamos? Porque en el caso de Filmin, si no recuerdo mal, yo creo que es alrededor de 300.000 o 400.000 euros que recibe de subvención de la Unión Europea. Bueno, ¿por qué no abrimos ventanas ahí para estos cines más pequeños y en versión original? Esa podría ser una estrategia, pero como digo, son muchos los niveles que interfieren y por supuesto... Ese tipo de circuitos se podría activar. Ahora yo creo que tiene un alcance demasiado limitado, pero podría ser una de las partes a las que incidiese el problema. Es decir, dejar no de lado la parte comercial, pero sí tener en cuenta que contamos con unos productos que son más pequeños, que igual pueden tener un alcance más limitado, y podría ser una vía este tipo de circuitos que, claro, pero tienen que tener al final no solo el apoyo europeo, que probablemente no sería suficiente, sino que tendría que partir de iniciativas locales también. En este caso, la inversión de las universidades pues podrían ser un foco importante para la difusión de ese tipo de contenidos. Pero sin la implicación de las universidades da igual lo que haga Europa. Lo que es cierto que ha puesto en marcha el programa Europa Creativa, que sí que creo que es muy importante, es una iniciativa de educación mediática en torno a la cultura visual europea, ¿no? Entonces ahí sí que creo que se puede hacer un esfuerzo importante, porque al final si ponemos las obras delante de los ojos del espectador, pero este espectador no las conoce o se han creado barreras artificiales pues, por la cantidad de cine comercial que nos llega de cara a estas obras, si no realizamos un esfuerzo didáctico de mostrar lo que es el patrimonio visual europeo y cómo el espectador que no está acostumbrado se va a encontrar con cosas muy interesantes, es muy difícil y eso fundamentalmente hay que hacerlo con los jóvenes, ¿no? En ese sentido yo creo que sí que es interesante, ¿no? Que al margen de producir, incluso de distribuir y de exhibir, bueno, primero tenemos que encontrar a nuestro público. Nuestro público, si no hacemos el esfuerzo de llegar a él mostrándole lo que se puede encontrar, va a ser muy difícil que se acerque, pero porque no tenemos las herramientas de promoción y de marketing que tiene el circuito comercial. Puede ser un paso adelante, pero yo voy más en la línea de estos circuitos alternativos que comentabas antes. En las salas es muy difícil entrar, incluso con herramientas como Europa Cinemas, con cines en versión original, particularmente en el Estado español, en versión original en catalán, en gallego o en euskera. Tendríamos que hacer un esfuerzo más imaginativo por buscar otra serie de ventanas. Sí, pero es a lo que íbamos antes, ¿no? Que la industria está más dentro de ese terreno de queremos en la medida de lo posible maximizar nuestros beneficios dentro de nuestra situación, que ya es complicada, es decir, también hay que mirarlo con cautela, ¿no? Porque es cierto que ellos también hay inversiones muy importantes de dinero y muy difíciles de rentabilizar. Y a veces estos criterios, vamos a decir, culturales, pueden influir también en ello, pero ahí es, si ponemos en marcha estos criterios culturales tenemos que estar seguros de que van por detrás con una política que ayude a la industria también, es decir, no hacerla de espaldas a ella. Si va a suponer unas pérdidas en la industria, pues bueno, al final si desmantelamos la poca industria que tenemos, pues tampoco vamos bien. Si lo hacemos con unas ayudas que realmente hagan que el sector no sufra, por decirlo de alguna manera, con estos criterios culturales, mucho menos. Pero como digo, o sea, si no mostramos al distribuidor, al exhibidor, que la política que vamos a poner en marcha no va a ir contra él, en la situación en la que está, que ya es bastante complicada, va a ser muy difícil que se preste a, sobre todo cuando estamos en un terreno que sabemos que por una cuestión política, cualquier aspecto que se trate de modificar en este terreno va a generar muchas susceptibilidades, como suscitó la problemática en Cataluña, de hecho, ¿no? Luego yo creo que si se hace hay que hacerlo con esa precaución de que se intente que la industria incluso salga beneficiada, si se puede, de ello. Posible si quieren los estados, y me temo que los estados no están por esa labor, ¿no? Yo creo que puede haber muchos estados pequeños europeos que estén
deseando contar con una política de distribución más ambiciosa, porque puede servir para que sus producciones de alguna manera se vean en otros países. Si pensamos, por ejemplo, en lo que es en la realidad de España, ya estamos en otra cuestión completamente diferente. Es que el escenario europeo también es muy complejo, ¿no? Estoy centrando más en la realidad del Estado español, pues la que tenemos más cerca, y sabemos cuál es la problemática de Euskadi, de Cataluña, de Galicia, y claro, en ese sentido plantear a nivel europeo un escenario como ese, cuando al final estás incluido dentro del Estado español, que va a ser que defienda un tipo de política u otra, va a ser muy complicado. Yo creo que sería hasta deseable, es decir, si tenemos un marco cultural diferente, eso no iba a suponer ninguna barrera ni ningún obstáculo para las películas españolas aquí, ni en Cataluña ni en Galicia, y sí iba a suponer un empujón muy importante para lo que es la realidad cultural y cinematográfica vasca, que de otra manera está completamente ausente.